Saluditos amigos de mi querido Cerro de Guazapa. Bendiciones para todos y todas, ¿verdad? Miren, haciéndoles un materialito desde aquí, ¿verdad? De estos lugares, ¿verdad? Miren, por decirles esta parte de abajo, aquí es Chanqueso, miren. Aquí es Chanqueso, ¿verdad? Toda esta parte de aquí queda Palo Grande, ¿verdad? Por allá queda Suchitoto, ¿verdad? No se ve por parte, no se ve, ¿verdad? Pero allá queda Suchitoto, Palo Grande, ¿verdad? Todos, la parte de Montepeque sigue para allá, San José voy a llevar para allá. Aguilares del otro lado, ¿verdad? Guazapa del otro lado. Y eh, todo esto para explicarles, ¿verdad? Venimos de hacer un material. Toda esta parte fue una, esta era una posición, ¿verdad? En esos tiempos, ¿verdad? A veces para operar en estas posiciones, porque cuando se atacaba una base como esta, había que empezar, como les he dicho, los combates a la misma hora, ¿verdad? En los mismos lugares, ¿verdad? Cada quien por grupos le van dando a uno la posición que le toca, ¿verdad? Esta es una parte de, de esta base que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Este volado lo ocupaban para dormir, ¿verdad? Aquí dormían en este lugar, ¿verdad? Aquí dormían, hacían este tipo de hoyos para la hora que cayera, reventar un bloque por ahí, por decir, no le pasaba nada, ¿verdad? Pero esta es una posición, ¿verdad? Puede ser, esta posición podían haber 10 aquí en este lugar, ¿verdad? 10, ¿verdad? Era toda esta parte, ¿verdad? Era toda esta parte. Aquí es como les digo que van por parte, ¿verdad? Ahí pueden ver otra parte, ¿verdad? Otra parte de esta posición, ¿verdad? Ahí miren. Entonces, a la hora de un ataque, si le dan chance, lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Es caer adentro de esa posición. ¿Qué hacía la guerrilla en ese momento? ¿Verdad? Porque ya tenía bien ubicado qué lugar ocupaba. Vamos a hablar como opinaba, como decía el ejército, ¿va? Ellos, ¿no? Uno tenía que controlar dónde estaba el centinela, ¿verdad? Ellos decían, nosotros decíamos el posta, ellos decían el centinela. A ese centinela es el primero que tiene que tratar de eliminar a la hora de un ataque, de estos ataques que eran hechos por las fuerzas especiales, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Esta era una posición más de donde venimos, de donde la estación, allá habían otras 2, 3 posiciones, ¿verdad? Entonces, a veces uno llegaba a estos caminos, ¿verdad? Llegaba a estos caminos y a veces cruzaba en medio de ellos, ¿verdad? Porque también aquí abarcaba esta base, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Estos, por ejemplo, son parte de esas latas que les traían en aquellos tiempos, ¿verdad? Les he hablado de las salchichas en salmuera, ¿verdad? Que habían, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, miren, aquí están las vainillas de 5.56, ¿verdad? Del M16, ¿verdad? Donde combatían toda esta parte, la tenían, ¿verdad? Esa parte la tenían en aquellos tiempos, ¿verdad? Toda esta parte. Aquí hay como muchos pedazos de batería, de las baterías que usaban ellos, de los PRC, ¿verdad? Que eran unas voladas que se le ponían al PRC, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver, miren, aquí hay vainilla, por decirles que uno no viene, o sea, yo vengo a estos lugares porque son lugares de combate, tienen mucho huella, ¿verdad? De esa guerra civil pasada, ¿verdad? En El Salvador, tiene muchas huellas. Y esta era una posición, ¿verdad? Luego vamos, sigue. Y aquí, por aquí vamos a llegar a la otra. Aquí hay otra posición más, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estos volados, estas posiciones, todo alrededor, ponían minas, ¿verdad? Ponían minas alrededor para que a la hora de que viniera alguien, las unidades a explorar de fuerzas especiales en esos tiempos, ¿verdad? Pudieran reventar esas minas, pero había en ese tiempo, eh, en las unidades de fuerzas especiales, había muy buenos, eran entrenados para ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo pasar sobre una mina, cómo descubrirla, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí? Entonces, aparte de otras que ellos, de esas Claymore, que las manejaban dirigidas, ¿verdad? Las manejaban dirigidas, les digo, las manejaban dirigidas. Por ejemplo, aquí uno a veces pasaba entre medio de las posiciones, ¿verdad? Yo no vine aquí, pero pasé por otros lugares por contarles, ¿verdad? Cuando en Mariona, le tocaba a uno explorar lugares y era terrible, ¿verdad? Donde estaban, a veces oír las voces, ¿verdad? De solo hombres, como dicen, ¿verdad?
Entonces, esta era la otra posición, ¿verdad? Esta era otra posición, ¿verdad? Ustedes ven, tiene una trinchera, ¿verdad? Una trinchera alrededor, ¿verdad? Aquí estaba el resto durmiendo, ¿verdad? Y ahí podían haber un centinela que se movía, ¿verdad? Era, era para uno cuando uno venía, ¿verdad? Por los lugares viendo, tratando de que ese tipo se moviera, ¿verdad? Era muy como así, eh, yo les he contado en otras historias, eh, cuando se tiraban un pedo, ¿verdad? Porque eso era muy común, ¿verdad? Un pedo, había quienes que eran muy pedorros, ¿verdad? En ese volado, o tal vez el tipo de comida enlatada que les daban les hacía daño, pero esta era la otra posición, ¿verdad? Si ustedes ven, hay escasos, ¿qué? 20, 30 metros de distancia. Ya esta, ya esta, estaba esta, estaban como a 30 metros las posiciones. Ya después de esta creo que no había otra, ¿verdad? La otra era en la punta, ¿verdad? En la punta del cerro, ¿verdad? Es donde, digo, en esa parte, ahí en esa punta del cerro, estaba la punto 50, ¿verdad? Porque tiene un gran perímetro para varios lugares, ¿verdad? Creo que también ahí estaba el mortero 81, ¿verdad? Porque también tenían un mortero 81 que lo manejaban en esa zona, ¿verdad? Lo tenían en ese lugar, ¿verdad? Que nomás ver algún movimiento de guerrilla, empezaban con ese volado, ¿verdad? A dirigir fuego, ¿verdad? Para los lugares donde habían visto alguna columna guerrillera nuestra que fuera pasando en ese momento. Entonces, esto, amigos, yo se los cuento porque es parte de la historia, ¿verdad? Por muchos amigos, gracias a esos amigos jóvenes que se interesan mucho, que les gusta la historia, ¿verdad? Y qué bonito, hombre, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que se interesen, le digo, porque es parte de la historia. Este país, El Salvador, es tan famoso por esa guerra civil que hubo, ¿verdad? Ustedes pueden ver, miren, hay tanto las sombras de esos cerros, ¿verdad? Hay tanto las sombras, ¿verdad? De todos esos cerros. Ellos venían, creo que, si no me equivoco, venían por un mes, ¿verdad? Un mes estaban en estas posiciones, al mes les venía el relevo, ¿verdad? Venía otras unidades. Lo que les decía, como por, por, por ejemplo, en Aguachapán, en el departamento de Aguachapán en aquellos tiempos, no había guerrilla, Sonsonate tampoco había guerrilla, ¿va? Entonces esas unidades venían a cubrir a estos lugares, ¿verdad? Venían a cubrir aquí, ¿verdad? Ahí me contaba, lástima este amigo, hombre, no pudo venir, no venía preparado, hasta además no traía un vehículo adecuado para poder subir aquí, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, en ese tiempo venían muchas unidades de otros lugares, ¿verdad? Me decía él, eh, gracias a Dios, cuando nosotros estuvimos, hicimos el mes y lo pasamos, no hubo ningún problema, ¿verdad? No hubo ningún problema, pero, pero le digo yo, no, pero en ese momento se estaba preparando el terreno para poder hacer este ataque a esta base, ¿verdad? Porque estos, estos, estos ataques en aquellos tiempos, prepararlos no era fácil, esto llevaba meses, ¿verdad? Era meses, meses. Y lo que siempre les he dicho yo, ¿verdad? El roblar para la guerrilla no fue un objetivo, ¿verdad? Si hubiera sido un objetivo que no causara tanto problema a la guerrilla, inmediatamente se concentran unidades, ¿verdad? Y se vuela la base, ¿verdad? Se vuela la base, la guerrilla tenía esa capacidad, ¿verdad? Así como en aquellos tiempos, como se fueron limpiando varios pueblos, ¿verdad? Como Sinquera, Tenancingo, ¿verdad? Todos esos. Suchitoto, por ejemplo, me contaba un amigo, Suchitoto lo tuvieron tomado, me contaba un amigo, ¿verdad? Que era más veterano que yo, ¿verdad? Que fue de la RN, me contaba, me decía que una vez atacando ese pueblo de Suchitoto ya habían barrido todo, ya habían barrido todo. Y, y los guardias se habían encerrado, los guardias de Suchitoto se habían encerrado en la iglesia. Entonces, ellos estaban dentro de la iglesia encerrados, ¿va? Era lo único que les quedaba. Entonces, ya todo el pueblo lo tenía tomado, la guerrilla, ¿verdad? Lo tenía tomado, pero estaban adentro del pueblo, ¿verdad? Estaban adentro de la iglesia, los guardias. Entonces, era como fregado porque la guerrilla respetaba mucho, ¿verdad? Ese tipo de cosas, porque como dice que le decía él al jefe, puchica, pero si de adentro disparan, ahí están metidos todos en la iglesia, de adentro disparan. ¿Y por qué no? Pero no podemos hacer eso, ¿no? O sea, porque créanme que la guerrilla respetaba, ¿verdad? No era en ese momento
¿verdad? Ustedes cuántas historias no conocen de muchas iglesias que fueron destruidas por bombardeo, ¿verdad? Del ejército, por bombardeo, ¿verdad? Entonces, la guerrilla en esos tiempos respetaba, ¿verdad? Porque ahí estaba Chiche, pues ahí estaban encerrados todos los guardias en la iglesia de Suchitoto, ¿verdad? Esta era otra posición, ¿verdad? Si ustedes ven, van de, como a 30 metros cada posición, ¿verdad? Cada posición. Esta era otra que tenían, ¿verdad? Claro, uno atacaba esta posición y inmediatamente empezaban a, empezaban a disparar, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Pero claro, pues digo, aquí se empezaba por una, la otra, la otra, la otra, hasta que todas reventaban al mismo tiempo, ¿va? Y aquí pueden ver, aquí están las zanjas, las trincheras de tiradores, ¿verdad? También, ¿verdad? Esto no faltaba en cada base, ¿verdad? Porque a la hora de cualquier había que meterse en estos lugares. Y les digo, esta posición era tan emblemática que cuando empieza la operación Guasapa 10, aquí se empiezan a, aquí empiezan los combates. En ese momento la tenía la guerrilla, estas posiciones, ¿verdad? Las tenía la guerrilla, ¿verdad? Después de esa operación de Guasapa 10, después es que crean esas bases, ¿verdad? Entonces este, en esos tiempos la guerrilla iba como limpiando a esas bases. Tener esta base, yo te la voy a destruir, ¿verdad? Y así se fueron, así se fueron. Luego estos lugares solo los tomaba posición el ejército y los tenía solo en el momento que había un operativo, ¿verdad? Que había un operativo, llegaban a estos lugares no eran posiciones que la guerrilla las iba a mantener, porque estos eran lugares de observaciones. Entonces, ¿qué se opta en aquellos tiempos? Ya estos lugares solo por tenerlos estaban, pero la guerrilla lo que los tenía era minado, ¿verdad? Todos estos lugares estaban tapizados de minas. Cuando el ejército los tomaba estos lugares, aquí era una reventazón, ¿verdad? Hasta que lograban limpiar, ¿verdad? Hasta que lograban limpiar de tanta mina, ¿verdad? Entonces, así funcionó la guerra en esos tiempos, ¿verdad? Ya después empieza más con guerra de guerrilla. Por ejemplo, yo les decía, en ese Guasapa 10, ¿verdad? En ese Guasapa 10, ahí en ese Palo Grande, entiendo, en ese Palo Grande, fueron unos feroces combates, ¿verdad? Y, y esa vez también allí, ¿verdad? Pigiaron a la Tlacá también, ¿verdad? En el tiempo que andaba Monterrosa, ¿verdad? Y lo pigiaron también en ese Palo Grande, ¿verdad? Hay cuentos de gente que cuenta que hay un pozo ahí, ¿verdad? Hay un pozo donde hay varios, ¿verdad? Que no los pudieron sacar en ese tiempo, ¿verdad? No los pudieron sacar, que fue en esa operación que se llamó Guasapa 10, ¿verdad? No los pudieron sacar y quedaron ahí, ¿verdad? De hecho, estoy pendiente de hacer un material de por ahí, de esa zona, ¿verdad? Que me cuentan, ya me lo van contando varios, de que allí hay varios en un pozo, ¿verdad? Como se estaban descomponiendo y no había, no los llegaron a sacar, ¿verdad? No los llegaron a sacar, tuvieron que echarlos a ese pozo, ¿verdad? Porque estaban tirados los cadáveres ahí, ¿verdad? Y les digo, fue en el tiempo de Monterrosa, porque es Guasapa 10, anduvo Monterrosa en este lugar, ¿verdad? Anduvo, él prácticamente venía con el Atlacate dirigiendo, ¿verdad? Y es donde, porque les digo, como en ese tiempo masacraban mucho a la gente, entonces la guerrilla se defendía, ¿verdad? Y defendían a la gente en esos momentos, la gente de población, ¿verdad? Porque había población, mucha gente fue asesinada en estos lugares, porque ellos decían, no soy nada, no me meto en nada, y me voy a quedar aquí. Claro, llegaban en esos operativos y empezaban a masacrarlos ahí, ¿verdad? En ese tiempo. Y créanme que en ese tiempo, al mismo tiempo, como les digo yo a mucha gente, al mismo tiempo que ellos estaban sufriendo aquí, nosotros estábamos sufriendo. También en San Vicente va pasando lo mismo, ¿verdad? Que nos tocó que salir huyendo, ¿verdad? Nos tocó que salir huyendo. Y si nos hubieran agarrado así, si nos hubieran agarrado en algún lugar, también nos hubiera ido mal a nosotros, ¿verdad? En esos lugares. Así es que así le estaba pasando a todo el mundo, en Morazán, San Vicente, Guasapa, todo. En ese tiempo había una represión terrible, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? Cuando fue esa operación Fénix, hablan de que van a hacer un montón
van a hacer unas operaciones, van a hacer aquí, van a hacer allá, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, ahí está parte de la historia, ¿verdad? Ahí está parte de la historia, ¿verdad? Por ahí hay quienes pasan muchas historias que las están desempolvando, digamos, en estos tiempos, ¿verdad? Así es que de aquí donde les hice un cortito para saludarlos, aquí vengo a terminar el video y les doy las gracias. Gracias amigos y amigas. Suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa si quieren seguir viendo historias como esta. Bendiciones.